Compatriotas estadounidenses, este es el Día de la Liberación que hemos esperado tanto tiempo. El 2 de abril 2025 para siempre se recordará como el día en que la industria estadounidense renació, el día en que el destino de Estados Unidos se reclamó y el día en que empezamos también a hacer a Estados Unidos rico, pudiente, otra vez. Durante décadas nuestro país ha sido realmente saqueado, robado, estafado de amigos, de enemigos de todo el mundo, los trabajadores metalúrgicos, tenemos a muchos de ellos aquí, los de la industria automotriz han sufrido mucho, han visto con mucha angustia cómo los extranjeros, los líderes nos han saqueado nuestras fábricas, pepenadores extranjeros que han venido a robarnos, a saquearnos, y hemos escuchado tanto del sueño americano, pero no se oía hace 4 años, pero ahora sí, frecuente, no se oía de esto, no frecuentemente, pero nuestro país y sus contribuyentes han sido estafados más de 50 años, pero esto ya no sucederá jamás. En unos momentos firmaré una orden ejecutiva histórica instituyendo aranceles recíprocos para todos los países del mundo. Recíproco, ¿qué significa? Ellos no lo hacen a nosotros y nosotros a ellos. Muy sencillo, no podría ser más sencillo este asunto. Se trata de uno de los días más importantes, pienso yo, en la historia estadounidense. Es nuestra declaración de independencia económica. Durante años, los trabajadores estadounidenses han tenido que quedarse al lado cuando las naciones se iban volviendo más ricas y poderosas a costa nuestra. Pero ahora ha llegado el momento para que nosotros prosperemos, y al hacernos, entonces tendremos billones y billones de dólares, podremos reducir nuestros impuestos, podremos también pagar nuestra deuda extranjera muy rápidamente. También podremos hacer que Estados Unidos sea grandioso otra vez, mucho más grande que jamás lo ha sido. Los trabajos y las fábricas regresarán a nuestro país. Ya está sucediendo, de hecho, y también nosotros supercargaremos nuestra base industrial y también abriremos mercados y romperemos estas barreras arancelarias del comercio. Podemos enfrentar más competencia. Esto significará más para los consumidores. De hecho, esta es la edad de oro para los estadounidenses. Vamos a regresar muy fuertes. Durante tanto tiempo hemos hablado de barreras arancelarias, comerciales. Los otros países han colocado, han impuesto aranceles y hemos enfrentado barreras no monetarias. Esto ha ido decimando nuestras industrias, por supuesto, pero hablamos de aranceles monetarios, arancelarios, no arancelarios. Tenemos el robo de propiedades. Ellos nos han impuesto muchísimos gravámenes, y esto ha atacado y ha creado también paraísos realmente contaminados, sucios, estos paraísos fiscales. Y bueno, ¿quién debe pagar todo esto? Todo esto se detalla en un informe muy detallado del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Quiero mostrárselos aquí, nada más está disponible este informe y no tienen que pagar nada. Es mucho trabajo lo que tenemos aquí. Barreras de comercio exterior. Esto es muy bueno, este informe. Es muy molesto leer lo que dice este informe, lo que nos han estado haciendo todos durante tantas décadas sin respuesta alguna de Estados Unidos. Ningún tipo de respuesta de Estados Unidos, pero ya acabaron esos días. Les ofrezco algunos ejemplos de los ataques viles que nuestros trabajadores han enfrentado tantos años. Estados Unidos le cobra a otros países solo 2.4 es el arancel para motocicletas, mientras que Tailandia, por ejemplo, y otros países cobran precios mucho más altos, como 60%, India 70%, Vietnam cobra 75% y otros mucho más que esas tarifas. Y entonces hasta ahora Estados Unidos durante décadas ha cobrado 2.5, ese es el arancel 2.5 es lo que cobra para automóviles hechos en otros países de la Unión
Europea nos cobra a nosotros más de 10% de aranceles y tienen 20% también de valor agregado, del impuesto al valor agregado. La India y otros países, 70%. Las restricciones no monetarias impuestas por Corea del Sur, Japón y muchas otras cosas que suceden debido a estas barreras comerciales colosales. 81% de lo que se hace en Corea del Sur. 94% de los autos de Japón se hacen en Japón. Toyota vende 1 millón de automóviles hechos en otros países a Estados Unidos y General Motors casi no vende y Ford vende muy poco. Ninguna de nuestras empresas pueden entrar a otros países, y lo digo esto realmente, amigos y enemigos, y en muchos casos el amigo es peor que el enemigo en términos comerciales, pero bueno, tenemos estos desequilibrios que han devastado nuestra base industrial y han colocado nuestra seguridad nacional en riesgo. No culpo a los otros países, esta calamidad ellos no tienen, pero sí a los expresidentes y otros líderes que permitieron que esto sucediera en Estados Unidos. Ni siquiera es posible creer lo que ha sucedido. Entrará en vigor 25% en todos los automóviles hechos en otros países. Es la tarifa que impondremos. Este es el arancel, 25%. A partir de medianoche, y verán ustedes lo que está sucediendo también, no solo con las compañías automotrices, sino también con otras empresas, todos aquellos que están anunciando día tras día lo que van a estar haciendo, regresar a Estados Unidos con las acciones de hoy. También estamos defendiendo a nuestros granjeros, a nuestros rancheros brutalizados por las naciones de todo el mundo, brutalizados. Canadá, a propósito, impone 250-300% como arancel en todos nuestros productos lácteos. Es decir, esto es lo que están haciendo. La primera lata de leche, un cartón de leche, a precio muy bajo, pero después de eso aumenta y aumenta hasta 275-300% de arancel. Productos lácteos canadienses dicen, bueno, no, nosotros 2-3%. Veamos lo que sucede en el horizonte, ¿no? Es un panorama muy bonito que digamos, no es justo para nuestros granjeros, no es justo para nuestro país. Y por otro lado, aquí tenemos países como Canadá, quiero decir, los subsidiamos, por supuesto, para que ellos continúen, para que se queden. En el caso de México, 300,000 millones al año, 200,000 millones para Canadá. Ahora, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿En qué momento vamos a decir hay que trabajar para nosotros mismos? Es donde tenemos este gran déficit comercial, es decir, la deuda que está colocada sobre nuestros hombros, nuestras cabezas durante estos años. Ya eso no lo aceptaremos. A través de las barreras no arancelarias, la Unión Europea también está haciendo esto. Dice la Unión Europea, queremos mandarles nuestros autos, queremos mandarles todo lo que hacemos, pero no vamos a tomar nada. Los australianos también son personas maravillosas, es decir, maravilloso todo, pero bueno, han proscrito la carne estadounidense, la carne de res. Imagínense lo que están haciendo los australianos. No aceptan carne de Estados Unidos. No quieren ellos afectar a sus granjeros, a sus ganaderos, pero nosotros estamos haciendo lo mismo en este momento. Es decir, a partir de la medianoche, hoy mismo, esto entrará en vigor. Y China le cobra a los arroceros de Estados Unidos 65%, Corea del Sur 50%, de hecho de 50 a 513%, y Japón, nuestro amigo, 700% de arancel porque no quieren vender el arroz. Es decir, ¿quién los puede culpar? 8% hemos cobrado por tantas cosas, otros países cobran 200%, 300%, 400% de arancel y están imponiendo aranceles, protegen sus barreros. Los países son cada vez más pobres. Estados Unidos, imagínense, tenemos que eliminar, imagínense lo de China. China sería la primera en la fila para hacer esto. Siguen siendo un país fuerte, pero no son los primeros en la fila, y el pueblo estadounidense está pagando un precio muy alto. Desde 1789 a 1913, nosotros éramos una nación apoyada por los aranceles, éramos el país más pudiente hasta ese momento, pero ya en 1880 se estableció una comisión para decidir qué se iba a hacer con las tantas sumas de dinero que se estaban recabando. Tan rápidamente cobrábamos este dinero, no sabíamos qué hacer.
hacer. Qué maravilloso problema, ¿verdad, Marco? ¿Verdad? ¿Qué te parece tener un problema de no saber qué hacer con tanto dinero? Pero en este momento ya no tenemos ese problema, ya no seguiremos teniendo muchos otros problemas, pero cobraban tanto dinero que formaron una comisión para decir, ¿qué vamos a hacer con todo ese dinero? ¿A quién se lo vamos a dar? ¿Cuánto? Y luego en 1913, por razones desconocidas a la humanidad, establecieron el impuesto sobre la renta. Entonces los ciudadanos empezaron a pagar impuestos, no los países extranjeros, el dinero para que se administrara el gobierno. Y luego, posteriormente, todo llegó a un fin al 1929, la Gran Depresión. Nada hubiera sucedido si hubieran seguido con las políticas arancelarias, pero no lo hicieron. Ahora estamos tratando de regresar a las tarifas. Lo intentaron hacer, pero ya era demasiado tarde. No se ha podido hacer nada. Tomó años y años para deshacernos de la depresión. Incluso mucho más tiempo que Franklin Roosevelt lo hizo. Él estuvo ahí. El sistema también muy complejo, muy complicado. Cada vez que uno se despertaba pensaba de este presidente que hizo un gran trabajo. Pero esto duró mucho más allá de la presidencia. No es demasiado tarde. Eso se los puedo decir. Vamos a empezar a ser listos, inteligentes, para ser ricos otra vez. Como país seremos ricos porque nos han quitado tanta riqueza, nos han arrebatado. Eso ya no sucederá. Realmente podemos ser muy ricos, más ricos que cualquier otro país. Es realmente increíble. Ahora estamos siendo cada vez más inteligentes. Posteriormente, en esta guerra económica, pues implacable, tenemos que ver qué está sucediendo con lo que pasa en el mundo. No podemos pagar el déficit de Canadá y de México y tantos países. Antes lo hacíamos, pero ya no lo podemos hacer. Nos hemos encargado de países de todo el mundo, pagamos por su ejército, todo su sistema militar, les pagamos nosotros, y luego cuando queremos hacer recortes se molestan, dicen ya no vamos a pagar estas aranceles, pero tenemos que preocuparnos de nuestra gente. En primer lugar, los estadounidenses. Siento mucho decirlo, pero así es. Y hoy estamos aquí defendiendo al trabajador estadounidense. Finalmente estamos colocando a Estados Unidos primero. Y desde el inicio del Telecán, lo peor que jamás se haya firmado, yo dije, bueno, me dijeron, nunca vas a poder deshacerte del Telecán. Teníamos que tener la aprobación congresista para finiquitar el Telecán. Vivimos con ese acuerdo, el peor jamás hecho. Pero desde el inicio del Telecán, nuestro país perdió 90,000 fábricas, 90,000 fábricas. Piénsenlo ustedes. Pongan esto en un mapa o colóquenle ahí los impuestos al mapa. 90,000. ¿Es posible? Me pregunté. Lo tuvimos que revisar 4 veces. Incluso eran más fábricas las pérdidas. 5 millones de trabajos manufactureros se perdieron también. 19 billones de dólares el déficit comercial. Es el acuerdo comercial peor que jamás se ha hecho, y lo decimos. Estas pérdidas, nuestra nación ahora tiene 26 millones de dólares más en activos estadounidenses. Piénsenlo ustedes de lo que son en relación con los activos en el extranjero por parte de Estados Unidos. Estados Unidos ya no puede producir suficientes antibióticos para tratar a nuestros enfermos. Tenemos un problema tremendo. Tenemos que ir a otros países para tratar a los enfermos. Si algo sucediera, una guerra, una crisis de estas, no sabríamos qué hacer. Todas nuestras computadoras, teléfonos, computadoras, aparatos electrónicos dominaban el campo, pero ahora tenemos que importar todo de otros países. El astillero número 1 de China ahora produce más barcos todo el año que cualquiera de todos los astilleros combinados en Estados Unidos. Antes predominábamos totalmente, pero ya no tenemos estos déficits comerciales. No solo son un problema económico, son una emergencia nacional que apoya nuestra seguridad y nuestra misma manera y forma de vida. Nuestro estilo de vida es una amenaza para Estados Unidos. Por esa razón, a partir de mañana, Estados Unidos implementará aranceles recíprocos en los otros países, o para los otros países. Lo hemos estado pensando. Lo pensábamos, pero no lo pensamos durante muchas décadas. Y vean ustedes lo que ha sucedido. Para las naciones que nos tratan mal, calcularemos la tasa combinada, barreras no monetarias y otras formas también de hacer trampa. Porque hemos sido muy amables. Somos un pueblo
amable, generoso, amable, quiero decir, pero no tan amable cuando te han estado estafando, ¿verdad? Cuando te han estado robando. Pero tenemos que ver exactamente qué es lo que tienen, qué es lo que nos han estado cobrando estos países. Los aranceles, entonces, no serán totalmente recíprocos. Lo podría haber hecho, pero bueno, sería muy duro para países. Yo quiero ver la gráfica, si la tienen, por favor. ¿Puedes mostrar, Howard, la gráfica? Aquí tenemos al gran secretario de Comercio, aquí tenemos Howard Lutnick, aquí tenemos. Aranceles recíprocos. Si ven ustedes esto, China, aquí, primero, 67% aranceles cobrados a Estados Unidos, incluyendo manipulación de divisas y barreras arancelarias, 67%. Pueden ver la cifra, los que tienen buenos ojos o malos ojos. Buena vista o mala vista. No queríamos traer estas gráficas tan grandes porque hace mucho viento. Bueno, afortunadamente aquí tenemos esto, ustedes espero que la puedan ver. 67% China. Cobraremos un arancel recíproco 34%. Bueno, ¿cómo les vamos a cobrar? Nunca le habíamos cobrado a nadie, ¿verdad? Pero ahora sí vamos a empezar a cobrarles. Bien, Unión Europea, son muy duros comerciantes y negociadores. Pensamos, por ejemplo, la Unión Europea, que son muy amistosos, pero nos han estado robando. Es tan patético, tan triste. 39% les cobraremos 20%. Sí, aquí tenemos, sí, Vietnam. Grandes negociadores, gran pueblo, el vietnamita. Ellos me caen bien, yo les caigo bien, ellos nos cobran, sin embargo, 90%, les cobraremos 46% de aranceles. Taiwán, aquí tenemos Taiwán, ellos nos quitaron todos nuestros chips y semiconductores, nosotros éramos reyes en este rubro, lo teníamos todo nosotros, ahora casi no tenemos nada. Quizá la empresa más grande ya va a llegar aquí, terminaremos con casi por 40%, estamos ahorita consiguiendo las aprobaciones y las licencias. Es una manera maravillosa que una de las grandes compañías del mundo lleguen a Estados Unidos de Taiwán y aquí construirán una de las plantas más grandes, quizá la más grande, 64, nosotros les cobraremos 32%. Japón, muy duro, personas, un pueblo maravilloso. Yo no estoy culpando a la gente de Japón, no. Las personas que estaban allí en esa oficina, a ellos es a los que culpo. Allí están en ese escritorio, porque no estaban haciendo esto. Japón, 46% es lo que nos cobra Japón y mucho más para algunos productos como autos, por ejemplo. Sí, productos pequeños como los autos, 46%, nosotros les cobramos 24%. La India, muy dura la India. Y el primer ministro se acaba de ir, es un gran amigo mío, pero le dije, eres amigo mío, pero no nos puedes estar tratando tan mal. Entonces aquí tenemos 52%, casi nunca les cobramos nada, décadas, años, no les cobrábamos nada a los indios. Solo hace 7 años, cuando estuve yo en la presidencia, empezamos, cientos de miles de millones de dólares fue lo que obtuvimos de China en aranceles. Ellos lo entendieron, honestamente lo entendieron. El presidente Xi dijo, muy bien, yo lo entiendo, los otros países, todos los demás países también lo entienden. Bueno, tendremos que tener tenemos que tener un amor un poquito más duro, ¿verdad? Pero ellos lo entienden. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, era un fantástico hombre. Desafortunadamente, se le arrebató su vida, fue asesinado. El primer ministro Abe, dije, tenemos que hacer algo en el comercio, esta situación no es justa. Me dijo, lo sé. Él era un gran caballero, Abe, un fantástico hombre. Él entendió inmediatamente de lo que estaba hablando. Le dije, Shinzo, tenemos que hacer algo. Me dijo, lo sé. Y entonces preparamos un acuerdo. Hubiera sido mucho mejor, pero francamente pasaron muchos años, se necesitaban muchos años para que se materializara. Pero fue muy bueno. Suiza, 61%, 31%, Indonesia, Malasia, Camboya, vean ustedes, Camboya 97%, lo reduciremos aquí a 40 y tantos, si ustedes lo pueden ver. El Reino Unido, aquí tenemos 10% y nosotros seguiremos con 10% para el Reino Unido, seremos recíprocos. Sudáfrica 60%, 30%, y tienen aquí cosas muy malas que están sucediendo en Sudáfrica. Les estamos pagando miles de millones de dólares y redujimos el financiamiento porque están sucediendo cosas terribles. Bueno,
Noticias falsas porque no las quieren reportar. Brasil 10%, 10%, Bangladesh 74%. Entonces ustedes ven lo que está sucediendo. Pakistán 58%, Sri Lanka 88%. Lo que estamos haciendo es, no estamos solamente viendo a los enemigos, pero todo es tan desproporcional, tan injusto, ¿verdad? Estableceremos un arancel de 10% base, ustedes lo vieron en la gráfica, eso será en otros países para ayudar a reconstruir nuestra economía y evitar entonces que siga esta situación para que no se haga trampa. Seremos muy severos para las personas y las personas que están vigilando todo pondrán mucho cuidado porque están sucediendo cosas muy, muy malas. Hay cantidades de dinero tan enormes, quizá nunca ha habido algo así en términos de su enormidad. Y hay muchas cosas malas que están sucediendo en las personas que hacen toda la verificación. Estamos hablando de sentencias carcelarias de 10 años, pero si hacen trampa, pues tendrán que ser responsables y pagar el costo. Y las naciones finalmente tendrán que pagar el privilegio de accesar nuestro mercado, el mercado más grande del mundo. En este momento somos el mercado más grande del mundo. Pues hace 4 años teníamos un país maravilloso en términos económicos. Estábamos a la par de China, estábamos haciendo cosas también, pero en los últimos 4 años bajo Biden las cosas empezaron a deslizarse y se hizo una promesa, pero también hice una promesa en mi campaña y las promesas que se hacen son promesas que se deben cumplir. Para cualquier empresa que objete nuestros aranceles recíprocos de sentido común, es decir, toma y daca. Y le llamo entonces esto es recíproco amablemente. Lo hemos reducido a la mitad, 50%. Si se quejan, bueno, pues si quieren que sea cero su arancel, entonces hagan su producto en Estados Unidos, porque no hay un arancel si ustedes hacen sus productos en Estados Unidos, en plantas aquí. Hemos visto a las empresas llegar como nunca antes las habíamos visto de la misma manera. Todos los presidentes, primer ministros, reyes, reinas, embajadores y todos los demás de otros países pronto llamarán pidiendo exenciones de estos aranceles. Y les digo, terminen ustedes, dejen de tener sus aranceles, no estén manipulando sus divisas. Ustedes manipulan sus divisas. Nadie puede creer cómo las manipulan y es una cosa muy, muy, muy mala y muy devastadora para nosotros. Decenas de millones de dólares nos venden. Los aranceles nos protegen contra aquellos que nos causan daño económico. Muchas personas nos quieren dañar económicamente. Quizá no tan obviamente, pero están haciendo daño económico tremendo. Pero lo más importante de todo es que nos darán crecimiento estos aranceles como nunca hemos visto este crecimiento. Y por otro lado será algo muy especial ver todo lo que esto nos está dando. Esperamos, y Brian, por supuesto, esto sucederá mucho más rápido de lo que dijimos. Bueno, podríamos decir que ya empezó todo esto, es decir, ya empezamos con nuestros planes en todo el país, ustedes lo verán. Aquí tenemos empresas ricas, grandes, 61 mil millones de dólares, una planta enorme que se anunciará en los próximos 2 días. Ya empezaron a construir esta planta y las grandes empresas ya se han comprometido a construir. De eso se trata, de construcción. Estoy haciendo lo que puedo, tengo que resolver Rusia, los Houthis, el Oriente Medio, Ucrania, por supuesto. Entonces, todo lo que están haciendo estos tipos de piratas que están haciendo que se inunden los barcos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Nunca jamás habrá habido una transformación en el país como la transformación que ya está sucediendo en Estados Unidos de América. Es algo increíble de observarlo, de verlo, reunirse con las personas del nivel más alto, gente muy pudiente, es decir, grandes administradores, ejecutivos, presidentes de empresas públicas estadounidenses, ver su entusiasmo que no tenían, se habían dado por vencidos, iban a otros países, estaban decepcionados, pero ahora los países están regresando, las compañías están regresando como nunca antes.
restaurantes, empleos, dinero, es algo muy bello y en los próximos días habrá quejas de los globalistas y aquellos que hacen subcontrataciones y las noticias falsas, que esas personas siempre se van a quejar. Pero no se olviden ustedes que todas las predicciones que hicieron nuestros opositores sobre comercio en los últimos 30 años han demostrado estar totalmente equivocados. Se equivocaron sobre el Telecán, sobre China también, sobre la Asociación Transpacífica, que hubiera sido un desastre si yo no lo hubiera terminado, si no lo hubiera hecho. Imagínense ustedes, los trabajadores automotrices de Estados Unidos no hubieran tenido un trabajo, un empleo en Estados Unidos, porque todo se hubiera ido a otros países. En mi primera presidencia dijeron, bueno, los aranceles harán que se desplome la economía, pero construimos la economía más grandiosa en la historia del mundo. Tengo gran respeto por el presidente Xi Jinping de China, por todo China, tengo gran respeto, pero se estaban aprovechando muchísimo de nosotros. Y bueno, los felicito, les digo, bueno, si te puedes salir con la tuya, pues está bien, ¿verdad? Pero ellos entienden exactamente lo que está sucediendo y probablemente casi todos dicen, bueno, ya es tiempo de hacer algo al respecto. Encontraremos si todo mundo va a luchar, es decir, se lo digo a los líderes, ustedes ocúpense de su país, cuiden a su país, pero nosotros cuidamos al nuestro. No podemos seguir haciendo lo que hemos hecho en los 50 años, en los últimos 50 años.